Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe, gracias por acompañarnos. Estaba pensando en la formación de nuestra generación, o de nuestras generaciones, ¿no? Estoy hablando, yo empecé el colegio primario, digo, en el 63, que fue una fecha clave esa, porque a mí que me gustan los autos, mi compañero de colegio era uno de los compañeros de colegio era el hijo de Juan Gálvez, y en el 63 Juan Gálvez se mató en una carrera de turismo carretera. Ese año empecé, yo relaciono todo con los autos, como es mi pasión. Ese año comencé la primaria. O sea, que en el 70, egresé en el 74, teníamos otra formación, que lo vamos a hablar con el invitado del día de hoy. Entonces me estaba acordando de dos frases que no hay que intelectualizar tanto. O sea, ¿por qué? Porque lo vimos en el colegio primario, en la década, 67, 68, pareciera que uno está hablando de 200 años atrás. No, fue casi reciente. Y nos formábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que en la época nuestra, que seguro del otro lado va a haber muchos que me van a entender, había una frase que era premios y castigos. Eran premios y castigos. O sea, uno hacía bien las cosas, tenía un premio, lo hacía mal y no recibía nada. Castigo no era malentendido, porque quiero decir esto, de aquellas generaciones nadie terminó ni en el psicopedagogo, ni el psiquiatra, ni psicólogo, ni gabinete de nada, porque no había gabinete. Así que ninguno terminó traumado, ninguna terminó traumado. Entonces eran premios y castigos. Era así, la vida era así. Y era lindo ese juego. Hoy no existe más. Todo lo mismo. O sea, todo lo mismo. O sea, la semana pasada hablamos de una psicóloga que fue cómplice del asesinato de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia. Sigue ejerciendo. ¿Cómo se puede entender esto? O sea, esa psicóloga que falsificó informes para que el chico esté con la madre, no es la madre, la progenitora. Las madres no hacen eso, simplemente lo gestó esta mujer. Entonces digo, falsificó estudios y lo que tenía que hacer ella para que el chiquito vaya a la casa de la madre diciendo que tenía una habitación independiente. Mentira, no tenía nada. Y sigue ejerciendo. ¿Se da cuenta la importancia de los premios y castigos? Otra. En la época nuestra era instrucción democrática, educación democrática, fue cambiando mucho el nombre. En la primaria también, ¿eh? Esto en el colegio primario, por eso digo, no hay que ir a una universidad para darse cuenta de esto. En la primaria también, por eso Alberdi y todos los grandes lo hicieron así y lo pensaron así, o sea, al margen de los premios y castigos, pensaron otra cosa. Estos grandes estadistas que tuvimos en nuestro país, y más que nada de la generación del 80, ¿no? Más que nada de la generación del 80. Que está relacionado con deberes y derechos. O sea, nosotros nos formamos sabiendo que teníamos que cumplir para con la sociedad, que eran los deberes, que era lo primero que había que hacer, los deberes, para después pedir derechos. Otra cosa que desapareció. Son todos derechos, todos. Ahora quiero saber, ¿quién cumple con los deberes? El compromiso para con la sociedad, para después recibir. Es una mezcolanza, un chiquero de ideas, de posturas, de compromiso, de país, que esto viene desde hace bastante tiempo. Bastante tiempo. Lo que sí hubo después, un gobierno que no fueron tan lúcidos, vamos a decir cómo es. Lo que sí descubrieron que había un nicho de mercado libre.
no voy a dar nombres. Había nicho de mercado libre relacionado con esto, como encontraron el nicho de los derechos humanos, y se agarraron de ahí. Y de ahí fueron creciendo. Pero no descubrieron nada, ¿eh? Lo que sí vieron el nicho de mercado, que como se le dice en marketing de la comunicación, el nicho de mercado libre. Y ahí se metieron y bueno, hicieron lo que todos sabemos. ¿Va? Pero digo, esto, por eso dije en una oportunidad, el que quiera recomponer nuestro país tiene que ir a antes de la reforma de 1994, que fue catastrófica. Entonces digo, ahora, para recomponer esto, hay que volver al origen. Porque ahora la tiran todos de ilustrados, estadistas, porque se graban en el Congreso, porque se agreden. Son de cuarta, mire, discúlpeme, son de cuarta. O sea, antes era la persona que pensaba y volcaba en beneficio de todos. Y no en el circo que hacen hoy en día en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. O sea, antes se trascendía, diríamos socialmente, por el prestigio, que lo hablamos también en una oportunidad. Hoy lo hacen por la fama, por el escándalo, el conventillo. Y bueno, acá habría que canalizar nuevamente e ir al origen de las cosas. O sea, ir al origen y, como dicen en mi barrio, y seguramente en el suyo, barajar y dar de nuevo. Punto. Hoy va a estar con nosotros José Quarrachino, filósofo, sociólogo, docente universitario, para pensar esto, justamente para pensar esta realidad. O sea, ¿por qué llegamos a este punto donde estamos hoy? ¿Cómo influye el mundo? Porque para entender lo que nos pasa, hay que entender lo que pasa. Y esto ya lo sabemos que es así, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? Falta de compromiso, individualismo, nadie respeta nada. Bueno, ¿por qué? Todo esto es lo que vamos a hablar, entre otros puntos, con José Quarrachino, y esta es la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Primera tanda, para después entonces sí, José Quarrachino. Ya volvemos. Seguridad Lomas. Incorporamos 96 nuevos móviles para reforzar el patrullaje en los barrios. Además, sumamos nuevas cámaras y alarmas. Haciendo un nuevo trabajo de compactación, esto lo estamos haciendo trimestralmente. En este caso, específicamente, estamos haciendo una compactación de vehículos, más de 350 motocicletas y más de 100 autos y rezagos que recolectamos en distintos lugares del distrito, específicamente que provienen de infractores, provienen de penalidades que tienen que ver con la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, y luego de los plazos que corresponden, estos vehículos, especialmente motocicletas que se retienen en distintos operativos, terminan en una compactación. Así que bueno, trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de tránsito y además con lo que tiene que ver con lo ambiental, la protección de nuestro ambiente, que es esencial para la convivencia de nuestra comunidad. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. ¿Ya conoces el Portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. 10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría.
Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Y como lo anticipamos, vamos a hablar del humor social. O sea, el humor social no solo acá en nuestro país, sino con lo que está pasando en el mundo, que no es poca cosa. Y como digo siempre, ¿no? Anteriores gobiernos nos defraudaron y este gobierno nos angustió. Entonces, digo, ¿no? ¿Cómo encontrar un medio y un equilibrio? José Corrachino, gracias como siempre por tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación, Jorge. Bueno, ¿cómo encontrar un equilibrio, José? Bueno, mira, hace unos años, creo que en el año 99, un norteamericano, un desconocido, un médico psiquiatra, escribió un libro que se hizo bastante conocido. Se llama el libro Menos Prozac y Más Platón. Porque este hombre detectó... ¿Qué título? Él detectó, como médico, claro, detectó que el hombre contemporáneo, ¿no? Nosotros, estamos viviendo en general, y esto es 29, o sea, fíjate todo lo que pasó después, todavía es peor, todavía no. En una incertidumbre total, ¿no? En un mundo que cada vez tiene menos horizontes, ¿no? Vitales. Hace 30, 40 años, todavía en el año 2000, ¿viste? Se vislumbraba un futuro, cosa que hoy se ve, lo único que se ve es un futuro negrísimo. Y este hombre entonces decía, ¿cómo solucionar esto? Dice, hay que tomar menos calmantes, ¿no? Menos Prozac, que era un medicamento muy conocido, muy consumido en esa época. Y dice, más Platón decía, ir a la filosofía, ¿no? Porque los problemas que estamos viviendo son los problemas que ha vivido la humanidad desde sus orígenes, ¿no? Cómo ser feliz, cómo vivir en sociedad, en comunidad, para qué vivimos, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos. Y bueno, tiene ese librito que es bastante accesible, se consigue por internet, así que es recomendable, porque no es un texto erudito. Sí. Está pensado para buscar soluciones, ¿no? No soluciones, buscar orientaciones para la vida cotidiana. Y yo me acordaba, siempre doy en las clases que podemos dar a veces en la fundación y en cuanto a charla, tengo un texto, un pasaje de un libro de Marco Tulio Cicerón. Se llama Sobre la República. Está escrito sobre el modelo del libro, famoso libro voluminoso que escribió Platón, que se llama justamente República, ¿no? Politeia. Si me permitís, te lo voy a leer cortito porque así pensaban en la antigüedad. Sí, léelo. Al comienzo del texto, dice Cicerón, la patria no nos dio la vida y la educación para no recibir apoyo de nosotros algún día, y únicamente sirviendo a nuestro interés y preparar un puerto seguro a nuestro descanso, sino para reservarse en su propio servicio la mayor parte y la más grande de las facultades de nuestra alma, de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad, y dejar a nuestras comodidades privadas solamente lo que a ella le sobre. Marco Cicerón, para los que no saben, fue un filósofo, pero aparte se comprometió políticamente en la política romana. Fue senador, fue perseguido, o sea, sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Pero a mí siempre me quedó impactada esa frase porque no es digamos, después otros pensadores sobre esto han dicho otras cosas, ¿no? Pero sin patria no hay familia, sin familia, digamos, no hay patria, y sin patria no hay familia, ¿no? Para la culminación de la vida humana la base era, como el hombre es un ser social, ¿no? Un animal político, como decía él, un político, un ser vivo político.
la base es la familia, iluminación es la polis, la patria para los griegos en ese momento, ¿no? Y esto se ha perdido, o sea, nosotros nos olvidamos, hablando de Argentina, tenemos una historia, los llamados padres de la patria, nos olvidamos de cómo empezó a edificarse lo que es la Argentina, el esfuerzo que significó para muchos, la abnegación que tuvieron muchos patriotas, ¿no? Hay un ejemplo, es discutible, pero Juan Manuel de Rosas, ¿no? Juan Manuel de Rosas era un potentado impresionante, dueño de la provincia de Buenos Aires, murió en la extrema pobreza. Cuando fue derrocado, Bartolomé Mitre le pidió a un miembro de su partido que hiciera un informe sobre Rosas, que lo lapidara, ¿no? Que demostrara todas las barbaries de Rosas. Y este hombre escribió un libro que cuando se lo llevó a Mitre le dice, pero yo les pedí que lo defenestre, no que lo ensalce. Y le dice, general, es lo que dicen los documentos. Ese libro terminó siendo la historia de la Confederación, que era unitario, no era federal. Sí. Pero es el libro que dio punto de partida a todo lo que después se conoce como el revisionismo. Pero lo que él demuestra que Rosas, en ese texto, entre otras cosas, no se llevó un solo centavo del erario público, como dice en ese texto. Claro. Es más, a veces para solventar algunos gastos del Estado, y nunca los recuperó. Así como Rosas tenemos ejemplo el Pidio González, que es otra historia, ¿no? Un radical irigoyenista que fue vicepresidente con Hipólito Yrigoyen y después fue ministro, que murió en la extrema pobreza. Bueno, el golpe de 1930 se tuvo que ir como muchos radicales a su casa y terminó vendiendo anilinas colibrí. Mirá. Y murió en 1951, ya estaba viejo, internado en el hospital italiano por una neumonía. Se curó, pero se quedó ahí porque no tenía dónde ir a vivir. Y este hombre es famoso porque en el 37, cuando salió una ley de pagar jubilaciones a los exmandatarios, él se negó a cobrar y dice, pues yo estoy trabajando, todavía me puedo defender. Tenés otro ejemplo como el presidente Ilia, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Que murió, o sea, terminó la presidencia, que fue echado por un golpe de Estado, tuvieron que comprarle una casa, porque él no tenía. Bueno, y así tenemos mucho, ¿no? Belgrano en la extrema pobreza, los caudillos como han terminado muchos de ellos también. Eran gente de peculio, pero la ponía para la actividad. No se sirvieron nunca del Estado. Facundo Quiroga, ¿no? Que era un empresario fortísimo. Entre otras cosas, empresario minero. Ahora que está tan de moda el tema de las minas. Pero ese también, ¿no? O sea, ninguno se enriqueció con el Estado, al revés, ¿no? Porque tampoco era este Estado, ¿no? El que estamos. Claro, no era la política, no era esto. Exacto. La política no era esto, ¿no? Una oportunidad de negocio, era otra cosa. Era esto que decía Cicerón, ¿no? Por ejemplo, hay una carta famosa intercambiada entre Rosas y Quiroga, donde Quiroga le dice a Rosas, usted, me sorprendió cuando lo leí por primera vez, usted se sabe que yo soy unitario por convencimiento. Quiroga, a Rosas. Pero lucho con nuestros pueblos. Y a eso Rosa le contesta, no se olvide de usted que antes de ser cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viviendo tiempos, ¿no?, de angustia, tiempos son complicadísimos, ¿no? Porque está como el mal desatado, ¿no? Hoy vos sos un dirigente político, te comprueban que sos pasado de consumo de pedofilia, te mandaste estafas por doquier, mentís y te das el lujo después, si querés, de con mentiras. Claro.
El problema de hoy es que las mentiras quedan grabadas al instante, ¿viste? Automáticamente, ¿no? Sí, sí. Y la cosa sigue. La cosa sigue porque hay como acá hay dos cosas que estoy, no, en mi humilde opinión. Se está dando una ofensiva del mal espíritu a todo nivel, y hay como un debilitamiento o un temor, quienes de los buenos o de aquellos que levantan la bandera del bien, que podrían enfrentarlo, que por distintos motivos no se expresan, ¿no? Viste que mucha gente dice que con todo lo que está pasando y el pueblo no reacciona, pero el pueblo nunca va a reaccionar. Ofensiva, organizada, vos no podés oponer el voluntarismo y salir a pelear así nomás, ¿no? Tenés que tener una organización. Sí, pero disculpa José, sabés que no noto esa organización hoy en estas, diríamos, en la juventud, en esto de lo que es lo contemporáneo, diríamos, y gente joven. No noto esa organización, porque no hay compromiso, ¿viste? O sea, no noto el compromiso que venía, por ejemplo, con las generaciones nuestras. Claro, porque antes había también, lo que tenías era algo que hoy no hay. No solo que había instituciones más sólidas, sino que además había una dirigencia, claro, que era y se ponía al frente de los problemas. Tal cual. Vos fijate, en un ejército vos vas a una guerra que marca la estrategia. Claro, que combaten los que van al frente, pero tenés que tener, si no tenés el armado intermedio, es la oficialidad, que organiza la masa que va a combatir, nunca vas a vencer. Más frente a un enemigo que está organizado. Acá vos fijate en el mundo. Han ido reemplazando, o el poder que maneja el mundo, reemplazando toda una dirigencia a todo nivel que ha sido cada vez más degradada. Claro, más degradada, exactamente. Vos fijate lo que eran los presidentes de hace 40, 50 años en el mundo y lo que son ahora. Fíjate lo que era un banquero como Jacques de la Rosière, francesa de alcurnia, que fue director general del Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1987. Al lado de lo que tenés hoy o en estos últimos años, ¿no? O sea, vos tenías gente formada como banquero, como político. Fíjate lo que tenías. Y con código, José, con código, ¿no? Que también eso porque estaban formados cultos, ¿viste? Claro. Estaban formados y eran cultos. Hoy vos a estos que están hoy los sacás del conflicto político, del chismorreo político, no tienen ni idea de nada. No. Hoy que tiene angustia, ¿viste? La desilusión que vos hablás, ¿no? Tiene que ver con esto, que no hay ejemplo. Entonces, cuando no hay por eso yo insisto, cuando no hay una forma exterior, es muy difícil afrontar los problemas que se te vienen enfrente. Lógico. Pero te voy a decir, yo creo que acá la fundamental es que los que podrían, y las instituciones que podrían resistir hoy están bastante quedadas, ¿no? O debilitadas. Así que... Bueno, José, siempre es un gusto escucharte y esperemos, es una expresión más de esperar que de deseo, que en la próxima charla que tengamos algo haya nivelado hacia arriba, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, no, eso... no se suicidan, ¿no? Claro. Y quienes tienen que asumir responsabilidades no las asume alguien, porque tenemos una
quieren sepultar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es adrede. Yo estudié todo el colegio primario, lo hice prácticamente con gobiernos o militares primario y secundario, gobiernos militares, claro, o con el... Yo también. El gobierno de Ilía, que fue un gobierno, el de Ilía fue un gobierno, digamos, rengo porque estaba proscripto el peronismo, ¿no? Sí, sí. Pero por lo menos teníamos que estudiar, ¿viste? Después lo que vino después, y yo creo que fue adrede, ¿viste? Era formar la generación del año 2000, 2002, 2003 para acá, fue culturalizar, ¿viste? A los jóvenes, cosa de ¿por qué no pueden reaccionar ahora? ¿Por qué no tienen compromiso? Porque no se formaron en eso, ¿viste? No se formó en eso. Claro, tal cual. Así que bueno. Bueno, José, gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias a vos, Jorge. Y bueno, a disposición. Gracias, José. Bien, estamos comunicados entonces con José Cuarrachino, filósofo, sociólogo, pensando un poco esto, ¿no? De lo que pasa y lo que nos pasa a nivel global. Pausa. Inauguramos 6 escuelas en un día. No son solo edificios, son más aulas y nuevos espacios para que más de 3.800 alumnos de 6A tengan mejores condiciones para estudiar. Es invertir en educación pública con la certeza que no es un gasto, sino el inicio de nuevos sueños y más oportunidades. En 6A, seguro te educás mejor. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAC, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentas a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudas a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ya estamos cerrando, no quiero dejar de recordar el primer año del fallecimiento del Papa Francisco, recordado no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, el recuerdo del Papa Francisco, en su paso por el Vaticano, que para nosotros fue, bueno, una de las personas, si no es la más importante del mundo. Y tuvimos la suerte y el destino de tener a este Papa. Y por otra parte, recordar también a un gran actor, Luis Brandoni, que también por esos destinos de la vida, bueno, falleció a los 86 años, y Luis Puenzo, quien fue el director de La Historia Oficial, primer Oscar que gana una película argentina, justamente que fue La Historia Oficial. No quería dejar de recordar a estas tres personas y decirle que todo puede cambiar. Para cerrar, digo, con una mente positiva, ¿no? Todo puede cambiar, está en nosotros, porque como dijo un sociólogo, los ejemplos son de arriba hacia abajo, los cambios son desde abajo hacia arriba, y ahí se genera el equilibrio. Ejemplos no hay muchos, pero sí nosotros podemos cambiar. Punto. Nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias por habernos acompañado. Chao. Hasta la semana próxima.